Honorable Asamblea, por acuerdo de la mesa directiva, el siguiente apartado del orden del día es el desahogo de la agenda política. El tema acordado es situación política del país. Se realizará una participación por cada grupo parlamentario en orden ascendente hasta por 5 minutos. Por ello, tiene la palabra la senadora Alejandra Parrales Magdaleno del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano hasta por 5 minutos. Les agradeceré mucho ser respetuosos del tiempo otorgado. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, desde hace varias semanas hemos sido testigos de las valientes luchas que se están dando allá afuera, que están siendo encabezadas por trabajadores del Poder Judicial, por profesionistas, por jóvenes estudiantes de Derecho, y que están exigiendo a través de estas manifestaciones un alto a lo que estamos considerando una reforma nociva al Poder Judicial en nuestro país. Hoy también, lamentablemente, vemos que nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, ha hecho oídos sordos a estos llamados, les ha dado la espalda a todas estas voces y han decidido de manera ilegal cambiar de sede, han decidido cerrarle la puerta a todos estos llamados, han decidido no darle la cara a todos estos grupos importantes de la sociedad. Se está cometiendo un grave error, se está cometiendo una grave falta al darle la espalda a un sector importante de la sociedad. Se está procurando legislar a puerta cerrada, sin canales de deliberación, sin escuchar las voces de los verdaderos expertos, sin una participación real en la construcción de lo que sin duda debe ser uno de los dictámenes más importantes a los que nos estaremos enfrentando. Y yo les digo, compañeras y compañeros, ante este pleno, no cometamos el mismo error. Yo quiero hacer un llamado a todos estos liderazgos, a todas estas compañeras y compañeros en los que reconozco experiencia, apertura y, ¿por qué no?, a muchos de los aquí presentes los conocí luchando y dando la batalla allá afuera para abrir el espacio a la democracia en nuestro país, a que se escuchen las diferentes voces. Y hoy quiero decir también que es verdad que está clara que hay una abierta y franca mayoría, que así lo ha decidido una parte importante de la ciudadanía, pero que también es importante que se demuestre no solo que se tiene la mayoría, que se demuestre que también se tiene la razón, que también les asiste la legalidad. Nos parece que todo esto es muy importante y lo digo también por lo que acabamos de escuchar. Nos preocupa que el acuerdo al que se le acaba de dar lectura, en el que se prepara la posibilidad de sesionar en un recinto alterno para el Senado, que sea el anuncio también de lo que pueda considerarse un albazo del Senado. Por eso yo quiero hacer un llamado a la mesura, a la responsabilidad, para que podamos abrir las puertas de este recinto
y que escuchemos las diferentes voces, que escuchemos a esos jóvenes, a esos grupos de trabajadores que nos vienen a compartir sus preocupaciones, nos vienen a compartir sus puntos de vista, y que lo menos que podemos hacer es abrirles la puerta para hacer eco de todas esas voces. Ese es el llamado respetuoso que yo quiero hacer. Quiero sumarme a esa convocatoria que acabo de escuchar, en donde se nos invita a demostrar que en este Senado de la República tenemos un debate de altura, tenemos la capacidad de asumirnos y respetarnos como voces diferentes, como visiones y experiencias diferentes, y a seguir con respeto a la ley lo que esta misma nos señale en favor de todas y de todos aquellos a los que representamos. Que actuemos con congruencia, con responsabilidad, con respeto y con apertura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias y gracias por respetar el tiempo, senadora Barrales. Magdalena. Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Más o menos ahí. Con la venia de mi extraordinario presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Larga vida para Noroña. Legisladoras y legisladores de la República, pueblo de México, escuchar al pueblo, eso es lo que siempre hemos hecho, pero sobre todo lo escuchamos en la pasada jornada electoral del 2 de junio. La manifestación popular fue contundente y avasalladora. La mayoría del pueblo de México quiere y reclama un nuevo poder judicial. Nosotros vamos a atender puntualmente ese mandato. Donde no hay congruencia es en el bloque conservador. Primero enarbolaron la bandera del INE no se toca y después pasaron a presionar al INE para que no resolviera conforme a la legislación. También el mismo bloque conservador planteó que la ley era la ley y después le pidieron al Consejo General del INE y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hiciera una lectura torcida de la Constitución. Ahora plantean el respeto a la división de poderes, cuando es el Poder Judicial el que se pretende entrometer en el Poder Legislativo e invadir las facultades de este poder de la República. El Poder Legislativo vamos a cumplir con nuestra misión histórica de transformar al Estado mexicano. Por eso vamos a reformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente autónomo y justo, porque ahora este Poder Judicial no solo está podrido, depende de la oligarquía, de la élite burguesa de este país, depende de la delincuencia organizada. Vamos a liberar al Poder Judicial en México. Vamos a transformar con la reforma al Poder Judicial
al modelo neoliberal que se enquistó en él para construir un poder judicial justo y democrático al servicio de la auténtica justicia para nuestro pueblo. Que así sea. Larga vida a un nuevo poder judicial justo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador González Yáñez, por respetar el tiempo y por su comentario hacia mi persona. Muy agradecido. Tiene la palabra el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, felicidades. Con diversas visiones de país, ustedes representan a la nación. Somos representantes del Pacto Federal y espero que cada quien en la representación de sus estados estemos al nivel del debate de este gran Senado de la República. Sin lugar a dudas, dos hechos históricos soslayan el día de hoy esta agenda política. El primero, después de 500 años, 300 de la conquista y 200 años de esta nación, llega una mujer a la presidencia de México. La doctora Claudia Sheinbaum llegó por la voluntad popular, por una mayoría absoluta de mexicanas y mexicanos que tenían claro la necesidad de abrazar el proceso histórico del segundo piso de la Cuarta Transformación. También un hecho histórico inédito. El poder, probablemente más obsoleto en reformas, está sujeto hoy en boga a una gran reforma y una gran transformación. Cada quien en este país, cada ciudadano y ciudadana, tiene su propia visión de la justicia. Cada quien, sin lugar a dudas, da su propia interpretación a la justicia. Pero hay un hecho claro y evidente. Si bien es cierto, la justicia debe ser ciega, también es cierto que no hay razón para que no tenga rostro. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ha sido modificado durante los últimos años. Incluso la naturaleza real de esta reforma judicial es la rendición de cuentas. Escuché con mucha atención los comentarios que hacían respecto a la rendición de cuentas. Cada vez que alguien se sube a este Senado de la República, da un posicionamiento o vota desde su curul, es un proceso claro de rendición de cuentas. De lo que hablamos en la reforma al Poder Judicial es de que los jueces, magistrados y ministros estén vinculados a su comunidad, a la realidad social, a la realidad de seguridad, a la realidad de justicia. Yo soy de Nuevo León, para mí el estado más importante y maravilloso del país. Evidentemente diferiré con muchos senadores del resto de los estados por naturalezas obvias. Pero en Nuevo León, un ministro de la Corte dejó 2 años sin fiscal a nuestro maravilloso estado, en una crisis de seguridad, en una crisis política. Y eso es una justicia apática, fuera de la realidad del ciudadano. También he visto cómo resoluciones de magistrados en casos de secuestro te dicen que el secuestrado se pudo haber evadido en cualquier momento del secuestro y por eso los secuestradores quedan libres. Sin lugar a dudas, estamos ante el proceso de rendición de cuentas más importante que va a enfrentar el Poder Judicial. Es la hora de la historia, es la hora de decirles a las ciudadanas y ciudadanos que en campaña tocamos sus puertas, que escuchamos su reclamo, su sed de justicia, pero que sobre todo estamos de su lado, abrazando este proceso real y fundamentado de llevarle justicias a todas y todos a través de esta gran
reforma profunda que tendremos. Desde el Partido Verde les damos a ustedes la felicitación por estar el día de hoy aquí y esperemos que los debates estén a la altura de las circunstancias. Claro que vamos a apoyar esta reforma, claro que estaremos contribuyendo a esta agenda con nuestros partidos aliados, pero sobre todo les quiero señalar algo. La necesidad de justicia de esta nación la tenemos que abrazar todas y todos. Veo cómo los integrantes del Poder Judicial salen a protestar por sus derechos, pero nunca he escuchado en sus discursos que lo hagan por los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos que todos los días son vejados por un sistema de justicia opaco, por un sistema de justicia frívolo, por un sistema de justicia al cual solamente tienen acceso los que más dinero tienen. Gracias, presidente. Gracias, senadoras y senadores. Agradecemos al senador Fernández González su intervención y el respeto al tiempo. Y tiene la palabra la senadora Carolina Villano, Austria, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, presidente, compañeros y compañeras, yo quiero hoy decirles que este país es un gran país. Es un país diverso, plural. Es un país que en el mundo tiene un lugar. Sí tenemos que estar a la altura de las circunstancias que hoy las y los mexicanos nos exigen. Yo creo en la meritocracia, yo creo en el esfuerzo personal de cada quien. Yo empecé cosiendo expedientes en un tribunal, en un juzgado, escribiendo en una máquina Olivetti como auxiliar de secretario. Hice examen de oposición para ser defensor público, para ser secretario de acuerdos. Llegué a ser fundadora del Consejo de la Judicatura y llegué a ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia en mi estado. Y quiero decirles que conocí a muchos funcionarios judiciales honestos, sencillos, humildes, trabajadores, que hoy están preocupados, no es solamente por su empleo, porque ellos sí saben de lo que estamos hablando cuando hablamos del Estado de Derecho, no como otros dicen Estado de chueco. Que me parece una falta de respeto. Hoy ellos han tenido que dejar sus espacios. El problema más importante de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial de la Federación es que faltan órganos jurisdiccionales. Y en esos lugares hay una excesiva carga de trabajo y nosotros les hemos dado cada día más porque hacemos muchas reformas. Prácticamente el derecho ha evolucionado en las últimas décadas, cambiando profundamente. No hemos acompañado esos ejercicios que les hemos dado de mayores cargas, ni con presupuesto, ni con un seguimiento a la implementación. Hoy es cierto, la justicia le queda de ver al pueblo de México porque es tardía, porque no llega pronto. Es verdad que en mucho es opaca porque la gente no comprende de qué estamos hablando. Podemos decir que el sistema de justicia sí requiere cambios y sí requiere mejoras. Pero hoy esta iniciativa que se va a discutir parte de un falso diagnóstico, un diagnóstico que está lleno de falacias, de mentiras. No son los verdaderos problemas que tiene hoy la justicia en México. Por eso no estamos de acuerdo con lo que está pasando y no estamos de acuerdo y no vamos a apoyar la reforma que se ha presentado. En primer lugar, no estamos de acuerdo en que hoy no se escuche a la ciudadanía. Deberíamos estar muy contentos de ver que los jóvenes, que los estudiantes hoy están tomando conciencia de este país en el que vivimos. Deberíamos celebrar
que hoy están saliendo a las calles, que se manifiestan. Deberíamos celebrar que México en ellos está vivo y que México quiere una mejor justicia en el más amplio sentido de la palabra. Felicito a los jóvenes que se han movilizado. No son paleros, son jóvenes y tienen derecho como cualquier mexicano. Y los trabajadores del Poder Judicial son simple y sencillamente mexicanos y mexicanas que además de tener derechos, saben de qué se trata esta reforma mal llamada reforma judicial. No estamos de acuerdo en que hoy hayan decidido anticipadamente buscar una sede alterna, porque hoy ustedes saben, le digo a la mayoría, que todos los que se han manifestado, académicos, expertos e incluso internacionales, todos han manifestado su preocupación por esta mal llamada reforma judicial. Estamos a favor y siempre estaremos a favor, porque históricamente hemos estado a favor de las reformas que mejoren la democracia, que mejoren, en este caso, el sistema de justicia. Siempre estaremos dispuestos al diálogo. Estamos hechos así, para defender a las instituciones, no a las personas. Por eso hoy quiero convocarlos a nombre de mi bancada a que hagamos un verdadero diálogo, a que abramos las puertas del pueblo del que ustedes hablan, que este espacio es del pueblo y que hoy ustedes, la mayoría, está traicionando los principios por los que ha luchado, por la pluralidad, por la democracia, por la participación ciudadana. Concluye su intervención, por favor. Gracias, senador. presidente. Solo decirles, no apoyaremos esta reforma perjudicial. Gracias, presidente. Gracias, senadora Carolina Villano. Y tiene la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Partido Acción Nacional. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva y de todas las senadoras y senadores presentes en esta sesión, que en los hechos marca el inicio de los trabajos de esta 66ª legislatura. Solicité el uso de la palabra porque en la tierra a la que represento en esta soberanía, igual que en otras partes del país, hoy se llevará a cabo una manifestación convocada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El propósito de esta participación es manifestarles a ellos mi respaldo y mi solidaridad. Hay momentos en la historia en los que se decide el país que queremos y tengo la firme convicción de que este es uno de ellos. La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la República está dividiendo al país entre quienes, engañados por un discurso oficial plagado de verdades a medias y mentiras completas, centra su atención en los beneficios que tienen las altas jerarquías del Poder Judicial y descuidan la importancia de este para mantener el Estado del Derecho en el país. Si de verdad el espíritu de la reforma que dentro de unos días discutiremos en este pleno fuera sobre la reducción de las prerrogativas que podrían considerarse excesivas, estoy segura que la propuesta podría transitar sin mayor problema. Por lo menos su servidora no tendría problema en acompañarla. Pero esto no es así. Y aquí no podemos engañarnos. Lo que está en juego, además de los derechos laborales de miles de trabajadores del Poder Judicial, es la independencia de este frente a un Poder Ejecutivo que ya tiene sometido al Legislativo y que ahora va por la única institución que ha limitado sus acciones y que ha garantizado el respeto a la Constitución. A los compañeros que hoy se manifiestan en Nayarit y que en todas las entidades del país están luchando por mantener su trabajo y su pertenencia a un poder autónomo, les reitero mi solidaridad y mi compromiso de luchar desde el Senado porque no se consume este golpe al Estado de Derecho. Compañeras y compañeros, estas primeras semanas decidirán el destino
del país en las próximas décadas. Decidirán el país que habremos de heredar a nuestras hijas e hijos, pero lo que hagamos aquí definirá también el lugar que en la historia tendrá la 66ª legislatura del Senado de la República. No seamos la legislatura que vote por consigna, seamos la legislatura responsable, que escucha las voces y decide sin fobias, pensando por el bien del país. Es cuanto. Agradezco mucho su intervención, senadora Fidelisa Reyes, y el respeto al tiempo. Y cierra la lista de oradores el senador Saúl Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras, senadores, para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Montesquieu. Honorable Asamblea, me dirijo a esta soberanía con un tema de la mayor trascendencia para el equilibrio de poderes y la preservación del orden constitucional en nuestra nación. El pasado 30 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Chiapas concedió una suspensión para que en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma al Poder Judicial, sus resolutivos no sean enviados para su aprobación por parte de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Con este acto, el juez de distrito ha cometido una serie de violaciones a la ley de amparo por su incorrecta aplicación. Asimismo, es una afrenta a la Constitución, pues no solo invade la competencia del Poder Legislativo, sino que pretende impedirlo a realizar su más importante y esencial tarea, que es la de legislar. La separación de poderes es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erige nuestra democracia. La Constitución establece claramente las atribuciones y límites de cada uno de los poderes de la Unión, y cualquier intento de vulnerar esta división es, en esencia, un atentado contra el derecho y la voluntad del pueblo mexicano. El juez en cuestión, al intentar socavar las facultades legislativas que esta soberanía representa, no solo ha excedido sus competencias, sino que también ha violado el principio básico de lo que representa el principio de división de poderes. También deben de actuar en un marco de respeto mutuo y coordinación, sin interferir en las atribuciones exclusivas de los demás. No podemos permitir que actos de esta naturaleza queden impunes, pues sientan un precedente peligroso que podría amenazar la estabilidad de nuestra democracia. Si un miembro del Poder Judicial se atribuye facultades que no le corresponden, estaríamos ante un riesgo grave de desestabilización institucional y de una erosión de la confianza pública de las instituciones. Además, en un contexto donde la mayoría de los mexicanos se enfrenta desafíos económicos, resulta esencial que quienes integran el Poder Judicial como actores clave en la impartición de justicia se alineen con el principio de austeridad republicana. La reducción de sueldos del Poder Judicial es una medida que responde a las necesidades de adecuar las remuneraciones de los servidores públicos a la realidad económica del país. Asimismo, coincidente con la reforma constitucional al Poder Judicial que presentó el 5 de febrero del 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que por supuesto, desde aquí les digo, la vamos a aprobar y vamos a eliminar las pensiones vitalicias que actualmente se otorgan a los ministros del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior
debido a que en un país donde la desigualdad económica en un desafío persistente es fundamental que los altos funcionarios del Estado no disfruten de privilegios que están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Los ministros, como máximos representantes del Poder Judicial, deben de dar el ejemplo de responsabilidad y coherencia, entendiendo que su servicio al país no debe de traducirse en beneficios vitalicios, sino en un legado de equidad, rectitud de la impartición de justicia. Por último, amigos legisladoras y legisladores, en esta ocasión presentaría una proposición con punto de acuerdo sobre el juicio político a los jueces que han vulnerado la Constitución. Sin embargo, por prudencia y para permitir ser parte razonable en este asunto, solicito a la Presidencia el retiro de mi proposición inscrita en el orden del día de hoy, pero no por eso. Les digo a todos, vamos a estar a un lado sobre esta reforma al Poder Judicial. A todos hago un llamado a defender la soberanía del Poder Legislativo, que no se entrometan otros poderes, que estamos preparados, para la cuarta transformación, para esta reforma al Poder Judicial. Vamos a ir a favor y vamos a apoyarla en todos los sentidos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal.